En el video anterior habíamos visto justamente lo que es la obra política de Juan Manuel de Rosas. El doctor Moreno nos había enumerado 4 aspectos relevantes. El primero era la unidad nacional y el segundo, la protección de la economía, ¿no? Doctor Moreno, ¿cuáles serían los otros aspectos que nos faltarían? El tercer aspecto así relevante de la obra de gobierno de don Juan Manuel de Rosas fue la defensa de la soberanía frente a las agresiones externas. Esto es algo ya conocido y reconocido gracias a los historiadores revisionistas que pusieron de manifiesto estos logros de Rosas, logros que había ocultado la historia oficial, ¿no? La primera agresión que sufrió la Argentina fue la agresión francesa de 1838 a 1840, y luego vino otra agresión que fue la anglo-francesa de 1845 a 1850. La primera de ellas la desató Francia, como decía, con un pretexto pueril, que fue la derogación de una ley de milicias, y que comenzó con la toma de Montevideo por parte de los franceses, con el fin de deponerlo al gobernador legítimo de Montevideo, que era Manuel Oribe, para poner en su lugar a Frutuoso Rivera, que era un personaje sinuoso, aliado a los unitarios y obviamente a los franceses. Después, los franceses, habiéndose apoderado, ¿no es cierto?, de Montevideo, bloquearon el puerto de Buenos Aires y financiaron ejércitos, que ellos les llamaban libertadores, con el fin de derrocar a Rosas y poner un gobierno afín a los intereses franceses. Ahora bien, todas estas maniobras le salieron mal a los franceses, en primer lugar porque si bien el bloqueo afectó los recursos de las aduanas, o sea, Buenos Aires no podía contar con los recursos que ingresaban por la aduana, y por lo tanto no se podían pagar los sueldos a los maestros, a los funcionarios, en fin, pero gracias a la ley de aduana, el país había fortalecido su industria, y la incipiente industria argentina pudo proveer a las necesidades básicas del pueblo. Por lo tanto, el pueblo no se vio tan afectado. Por otro lado, la complicidad de los unitarios con los franceses escandalizó al pueblo, que le dio la espalda a estos ejércitos libertadores que no consiguieron ningún apoyo, y así finalmente Rosas pudo sortear y salir airoso de este peligro, ¿no? de esta guerra no declarada, pero guerra al fin y al cabo. Después vino una segunda invasión, que es una segunda agresión, que es la anglo-francesa, de 1845 a 1850. Para esta oportunidad, Rosas ya se había preparado mejor. Lo primero que hizo, muy astutamente, fue prometerle a los tenedores de bonos de la deuda externa que había contraído Rivadavia, que eran ingleses, les prometió que les iba a pagar en la medida de lo posible, siempre y cuando no se bloquee el puerto de Buenos Aires. Entonces, cuando vino la agresión anglo-francesa, estos bonoleros, como les decía Rosas, presionaron al gobierno al gobierno inglés, para que cese con el bloqueo, así ellos pudieran cobrar sus bonos, ¿no? Y después otra cosa que hizo Rosas es que se preparó militarmente, ¿no? Para la defensa de nuestra soberanía. A lo largo del río Paraná puso defensas, y por otro lado también creó una policía para evitar
el surgimiento de estos ejércitos de cipayos, de unitarios que se ponían al servicio de los invasores imperialistas, ¿no? Entonces creó esta policía que les infundió el terror. Un terror que fue exagerado por la historiografía liberal, pero que en comparación con el terror unitario es nada. Por ejemplo, tómese en cuenta que en 1840, el famoso año del terror, a Llosa se le atribuye 20 muertes de personajes unitarios que estaban en contacto con el enemigo externo, ¿no? Y en comparación, eso, con lo que hizo Urquiza en los primeros días después de Casero, que se despachó más de 200 prisioneros, no es nada, ¿no? Bueno, este terror, que sobre todo, más allá de las muertes que hubo, fue además psicológico, porque Llosa utilizó a los serenos de Buenos Aires para que vocearan todas las noches consignas que infundían miedo a los unitarios. O sea, pasaban los serenos cada hora gritando, son las tal hora, viva la Santa Federación, mueran los salvajes, asquerosos y traidores unitarios. Sin traidores no habrá nada que temer. Viva la Santa Federación, mueran los salvajes unitarios, la siete andado y sereno. Eso aterrorizaba a los niños unitarios, a los doctorcitos unitarios. Bueno, de modo tal que Llosa salió triunfante y la Argentina salió triunfante de esta agresión, con lo cual concitó la admiración del mundo entero y sobre todo el apoyo del general San Martín, que vio esto con mucha preocupación, con mucha atención y con gran satisfacción. Vio cómo Llosa se había defendido la soberanía. Por eso es que hay una carta famosa de Llosa en donde a Guido, donde le dice, bueno, ahora las potencias extranjeras saben que los argentinos no somos empanadas que se comen con tan solo abrir la boca. Bueno, eso en cuanto a la defensa de la soberanía. Después el cuarto aspecto es la obra de Llosa como gobernante cristiano. Al respecto, lo primero que hay que aclarar es que Llosa, es verdad, no fue un santo, me hubiese gustado que lo fuera, pero no fue un santo. Sin embargo, el sacerdote que lo asistió en sus últimos años en el destierro en Inglaterra, dijo textualmente que Llosa era un hombre muy religioso, muy caritativo y generoso. Dicho esto, que atañe, digamos, a la vida personal como cristiano, en su vida pública no hay ninguna duda que Llosa fue un gobernante cristiano, porque defendió siempre la religión, promovió la evangelización del pueblo, veló por la conservación de la moral y las buenas costumbres. Todo esto se ve en sus declaraciones, en sus decretos y en sus actos concretos de gobierno. De modo tal que la Argentina, bajo el gobierno de Llosa, fue un Estado católico. Fíjese, una muestra de esto es la declaración, por ejemplo, que hace Llosa cuando asume en el 35 por segunda vez en el gobierno. Ahí él hace una proclama, la proclama de la Asunción, y dice algo contundente. Dice, nuestra causa es la de la religión. Después a Facundo Quiroga, por ejemplo, le escribió diciéndole que la consideración de los templos del Señor debe ser acreditada. Recuerde que antes de ser federales somos católicos, y consecuentemente con eso Llosa, hasta de su propio bolsillo, ponía dinero para la construcción y la reparación de iglesias. Después también todos sus decretos, ¿no es cierto?,
que hablan de un príncipe cristiano, de un gobernante cristiano, porque, por ejemplo, tiene decretos en donde establecía que para ser maestro o director de escuela había que ser católico y que los maestros debían enseñar la religión y el catecismo en las escuelas. Decretos también prohibiendo las actividades laborales, que si la apertura de los negocios en los días domingos, en los días de fiesta de guardar, toda una obra propia de un gobernante cristiano, lo cual obviamente le concitó el apoyo del clero, de la mayoría del clero, ¿no? Porque sabemos bien que con los jesuitas tuvo problemas porque estos estaban del lado de los unitarios, ¿no? Pero en general la Iglesia Católica apoyó a Llosa. Esto llevó a que algunos hablen de que Llosa usó a la Iglesia a su favor, maquiavélicamente. Eso no es cierto, porque Llosa fue un católico sincero y él hizo como gobernante lo que consideraba que todo gobernante cristiano debe hacer, de modo tal que no hay nada de doblez, sino simplemente la convicción de hacer lo que debe hacer un gobernante cristiano. Por eso bien merecido tiene el título de príncipe católico, sin doblez alguna y sin maquiavelismo alguno. Ahora, para terminar, ¿qué bibliografía usted recomendaría a todas aquellas personas que por ahí visualizan nuestros videos, ¿no? Bueno, la bibliografía sobre Llosa es ingente, es extensísima, pero en lo personal, adhiriendo al revisionismo histórico, que es el que develó la verdad histórica sobre el tema de don Juan Manuel, yo creo que están las obras clásicas de Manuel Gálvez, Vida de don Juan Manuel de Llosa, la historia argentina de Ernesto Palacio, de Ernesto Palacio, de Ibarguren, de Carlos Ibarguren, Juan Manuel de Llosa, su vida, su drama y su tiempo, la extensísima y formidable obra de Julio Irazusta, Vida política de don Juan Manuel de Llosa. Eso es un clásico. Y después hay obras más nuevas como la de Antonio Caponeto, que es una reciente aparición que se llama Notas sobre Juan Manuel de Llosa. Entonces, bueno, Gálvez, Ernesto Palacio, Pepe Llosa, la historia argentina de José María Llosa, la historia argentina de Vicente Sierra. Bueno, hay muchas obras. Gracias, Gerardo, ¿no? No, de nada. Te pedimos, Señor, que el ejemplo de Juan Manuel sea la inspiración de nuestra juventud, que miren no a los ídolos de la farándula o de las series extranjeras, sino al ejemplo de los santos y al de los héroes, y encuentren en Juan Manuel el arquetipo del gaucho y del patriota. Que Juan Manuel, con su austeridad y con su honradez, con su patriotismo y con su firmeza, sea el ejemplo para nuestros hombres de gobierno.